Bienvenidos amigos de Medicentro La Sabana, estamos en un nuevo podcast hoy con la doctora Adriana Echandi. Doctora, tenemos de nuevo tu presencia aquí en este podcast y tenemos temas bastante polémicos, bastante trending, ¿verdad? Como lo es el ayuno intermitente. Pero vamos a empezar, doctora, preguntando primero qué es el ayuno. Bueno, realmente ayuno consideramos aquella franja de tiempo en el que yo no estoy consumiendo alimentos. Entonces, normalmente todos los seres humanos hacemos algo de ayuno en la noche porque pasamos varias horas sin comer. Sin embargo, cuando hablamos de ayuno intermitente, lo que hablamos es generalmente de ayunos que tienen más de 10 horas. O sea, que yo pase más de 10 horas sin consumir alimentos. Eso ya se podría considerar ayuno. O bien cuando yo modifiqué mi alimentación o mis horarios de alimentación de forma tal que estoy haciendo algo distinto y estoy pasando más horas de lo habitual sin comer. Porque para muchas personas es normal pasar 12 horas sin comer, algunas ya naturalmente hacen 16 horas sin comer, pero hay personas que solo pasan 8, 6. Entonces también cuando hay un cambio, eso ya se considera ayuno. Excelente, doc. Entonces, ya sabiendo qué es ayuno, ¿cuáles son los principales tipos de ayuno? Bueno, en realidad hay varios tipos, ¿verdad? El más común es lo que nosotros llamamos ayuno de restricción horaria, que eso es cuando yo decido una franja en la que yo voy a consumir alimentos y una franja en la que no voy a consumir alimentos. Entonces hay diferentes tipos o estilos. Hay ayunos de 12 horas, hay ayunos de 16 horas, hay ayunos de 18 horas y también existen ayunos que le llamamos ayunos prolongados, que es cuando yo paso más de 24 horas sin comer. Y ahí también hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay unos ayunos en los que yo puedo comer un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿verdad? O hay ayunos donde yo entonces hago 48 horas, o sea, 2 días de ayuno a la semana. Y hay personas que hacen ayunos un poco más extensos. Y doctora, ¿cuáles son los beneficios más respaldados científicamente del ayuno intermitente en la salud metabólica? Bueno, es curioso porque hace algunos años salió alguna literatura en varias revistas reconocidas y fue como un boom, ¿verdad? Porque entonces empezamos a considerar el ayuno como una herramienta y empezamos a darle un valor bastante alto para tratar algunas enfermedades metabólicas, especialmente las que están relacionadas a el metabolismo del azúcar, ¿verdad? En personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen problemas para perder peso, que son, ¿verdad? Prediabéticas, Sí. especialmente. Sin embargo, en los últimos años se han desmentido muchos de esos beneficios y nos hemos dado cuenta que no son tan grandes como al principio lo considerábamos. Por eso es que actualmente realmente sigue siendo una estrategia nutricional que es muy polémica y realmente creo que muy sobrevalorada en realmente los beneficios que puede dar, porque nosotros ya nos dimos cuenta que esos mismos beneficios nosotros los podemos obtener de una forma más sostenible, menos violenta, para usar esa palabra. Menos agresiva, sí, tal vez esa suena más linda. Menos agresiva y tener los mismos beneficios, porque realmente a los que lo han intentado hacer, y no es para todo el mundo, ¿verdad? Eso es súper importante, no necesariamente es algo lindo. O sea, tener hambre, en mi opinión personal, es de las peores cosas que puede pasar. Por 2. Ok, perfecto. Entonces, realmente creo que está muy sobrevalorado, porque básicamente hay muchas personas que no la pasan bien. Y si vos no la estás pasando bien, definitivamente ahí no es. Sí, y bueno, si usted quiere agendar una cita con la doctora Adriana Echandi, puede hacerlo al 2101-4041. Vamos a dejar nuestras redes sociales, el WhatsApp, que es el mismo número, 2101-4041, y usted puede agendar su cita, puede hacer consultas para tener un mejor control de nuestra salud nutricional, que es muy importante, doctora. Doctora, y seguimos hablando un poco sobre los riesgos o contradicciones del ayuno intermitente. Bueno, como yo les decía, no es para todo el mundo, ¿verdad? Definitivamente, si usted es una persona diabética, si usted es una persona que tiene algún trastorno digestivo de cualquier índole, es súper importante que no haga ayuno. Igualmente, si usted es una persona que puede tener el azúcar alto o más bien hacer hipoglicemia, ¿verdad? Que es cuando se nos baja el azúcar, definitivamente el ayuno no es para usted. No es opción. No es una opción, tampoco en niños ni en adolescentes, por supuesto, ¿verdad?
Si es diabético tipo 2, tampoco. No lo pueden hacer. O sea, las personas que son diabéticas y que tienen un descontrol, digamos, en su azúcar en general, sí, aunque estén bajo control con medicamentos, el ayuno definitivamente no es una opción porque puede descompensarnos. Doc, aquí salimos un toquecito del tema, pero en el tema de los diabéticos, los que usan sacarina, en vez del azúcar, ¿sí es recomendable, es bueno? ¿O? Pues sí, en realidad existen varios sustitutos digamos, del azúcar, ¿verdad? Varios, nosotros llamamos edulcorantes, y de hecho uno de los más viejos que conocemos y que sabemos es la sacarina. Realmente es una molécula viejísima, o sea, probablemente vos no habías nacido cuando ya se usaba la sacarina, ¿verdad? Yo la recuerdo incluso desde muy niña, y realmente es ya no es tan popular, ya no es tan fácil conseguir sacarina. Se sigue recomendando por medio de la caja, por ejemplo, cuando uno va por medicina mixta, por ejemplo, o a consulta nutricional a la institución. Es una de las cosas que ellos sí te dan, y realmente tiene pocos efectos adversos y generalmente es una molécula muy segura, ¿verdad? También existe el Splenda, ¿verdad? Por su nombre comercial, que casi todos lo conocemos, la stevia. Y ahora también hay otro edulcorante que es el fruto del monje, que también se está utilizando. Tanto la stevia como el fruto del monje son edulcorantes de origen natural, o sea, son extractos, en el caso de la stevia, de una hoja, y en el caso del fruto del monje, bueno, es un fruto de un árbol de Asia que se extrae y tiene la propiedad de, en muy pequeñas cantidades, endulzar muchísimo. Y por eso entonces se utilizan como un sustituto del azúcar. ¿Cualquiera de esas se puede usar o cuál recomiendas? Sí, en realidad todas se pueden utilizar, todas son bastante seguras. Sí. Aunque parezca contradictorio, son más seguras la sacarina y la Splenda que la stevia y el fruto del monje. Cuando uno revisa las recomendaciones dietéticas máximas, le llamamos nosotros a este tipo de producto, que es la mayor cantidad que yo puedo consumir en un día, yo puedo consumir casi 4 veces más o 10 veces más Splenda y sacarina que stevia y que fruto del monje. Sin embargo, a todos nos hacen sentir más tranquilos que es algo de origen natural, pero no necesariamente es más sano o yo puedo consumir en mayor cantidad. Entonces, pues sacarina y Splenda siguen siendo moléculas más seguras, más estables, porque ninguna de las dos se absorbe, sino que yo las secreto o las excreto directamente en las heces, y por eso realmente no tienen ningún efecto adverso o secundario en las personas. Y endulzan bastante bien, la verdad. Y endulzan muy bien. Eso fue una pausa ahí, que estuvimos hablando un poco del azúcar y la diabetes, que también es un tema muy popular, doctora, que tenemos que ampliar en otro podcast. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre cómo afecta el ayuno intermitente en el rendimiento físico y mental. Bueno, aquí tenemos dos extremos, ¿verdad? Hay personas que sí se sienten efectivamente mejor cuando hacen ayuno y hablan de tener mayor concentración, más facilidad para hacer cierto tipo de tareas, pero también tenemos otras personas que más bien se van a sentir más cansadas, van a sentir menos agudeza mental, ¿verdad? Van a tener más dificultad para completar sus tareas diarias. Y cuando hablamos de ejercicio físico también vamos a tener mucha variabilidad. Vamos a tener algunas personas que se sienten mucho mejor entrenando, pero la mayoría de las personas se va a sentir más débil. Entonces aquí sí es muy importante también que yo me conozca y que yo sepa si yo me siento mejor o peor. Y definitivamente no podemos hacer actividad física si no nos sentimos bien. Y sí es muy importante que si es una actividad física de mucha intensidad, o sea, ya es un entrenamiento o es una actividad física muy intensa, es mejor comer algo antes. No siempre se recomienda hacer ayuno, digamos, en entrenamientos que sean muy demandantes físicamente. Usted está escuchando a nuestra nutricionista en Medicentro La Sabana, la doctora Adriana Echandi. Si usted quiere agendar con ella una cita, puede hacerlo al 2101-4041. Vamos a dejar igual en pantalla todas las redes sociales para que usted haga su cita con ella. Doctora, ya estamos entrando al final del podcast. Queremos preguntarte también sobre el ayuno intermitente y una estrategia, si es una estrategia sostenible para el control de peso a largo plazo. Bueno, pues aquí también, como siempre en nutrición, tenemos varios puntos a tomar en cuenta. La evidencia reciente sugiere que las mujeres la mayoría de las veces no reaccionamos bien al ayuno intermitente, específicamente porque el ayuno intermitente puede
interferir en el balance hormonal de las mujeres. Y en los últimos años la evidencia sugiere que a nosotras en el largo plazo no nos conviene hacer ayuno intermitente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener más efectos rebote en el mediano y en el largo plazo cuando hacemos ayuno intermitente que los hombres. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, porque en nutrición siempre tenemos que hablar de medidas sostenibles, o sea, son cambios que deben ser permanentes y deben sentirse bien y hacerme sentir mejor, ¿verdad? El ayuno deja de tener relevancia, especialmente en mujeres, porque si bien es cierto, hay muchas que al principio se sienten bien, usualmente la mayoría vuelven a ganar el peso, aún que siguen siendo estrictas con su ayuno, y finalmente se terminan sintiendo peor. Y muchas veces entonces ya se despiertan algunos trastornos metabólicos que probablemente ya estaban ahí, pero que no habían salido a la luz porque la persona, digamos, todavía mantenía su homeostasis, digamos, hormonal. En hombres cambia un poco, y hay hombres, la mayoría de los hombres sí responde bien a los ayunos intermitentes, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no tengan necesariamente trastornos como resistencia a la insulina o prediabetes, ¿verdad? Que en esos casos sí hay que valorar, porque hay algunos hombres que responden bien al ayuno y otros que no tanto. El otro pero que tiene el ayuno intermitente es que muchas veces cuando nosotros ya tenemos mucho tiempo de estar haciendo ayuno o haciendo alguna restricción calórica, al final el cuerpo se adapta. Por eso es que a estas alturas de la vida nosotros todavía somos una especie dominante, porque tenemos la capacidad de adaptarnos fácilmente a los cambios y tenemos la capacidad de adaptarnos a una nueva rutina, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo hice ayuno intermitente, por ejemplo, es muy común hacer un ayuno de 16-8, entonces yo como solo 8 horas al día y por 16 horas no consumo alimentos. Entonces eso usualmente quiere decir que yo o no desayuno o no ceno, alguna de las dos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo ya dejé de perder peso o lo empecé a ganar comiendo exactamente lo mismo, empiezo a obtener pocas estrategias para volver a ver resultados. Y eso es súper complicado, porque entonces si ya no estás desayunando y no estás cenando, y entonces ¿qué más puedes hacer para volver a perder peso cuando lo volviste a ganar? No sé si me explico, sí. Pero tiene que ver con que estas estrategias un poco más agresivas usualmente me dejan sin estrategias a largo plazo para seguir viendo beneficios o cambios. Y la evidencia y la anécdota también, o sea, la experiencia nos enseña que cuando uno necesita hacer alguna estrategia para la pérdida de peso, eventualmente la persona va a dejar de perder peso y lo va a empezar a ganar otra vez, haciendo exactamente lo mismo, siguiendo todo al pie de la letra. Y por eso es que todas estas cosas extremas, también como quitar grupos alimentarios y, ¿verdad?, dejar de comer carbohidratos o dejar de comer grasas, también puede ser perjudicial a largo plazo, porque después, ¿qué más me queda? Después de que yo quité los carbohidratos de la dieta o yo quité un tiempo de comida, ¿qué me queda? Quitar otro. Y entonces voy a vivir solo comiendo una vez al día y voy a poder vivir así el resto de mi vida. No lo sé, yo creo que no. El balance es lo más bueno, ¿verdad? El balance es lo mejor. Entonces, realmente yo tengo que entender que las curitas usualmente no resuelven ningún problema. Yo tengo que buscar estrategias a largo plazo. Tengo que buscar, hablamos de sostenibilidad siempre en nutrición, porque yo tengo que buscar aquello que me permita tener una vida bien, tener una vida social bien, tener una vida familiar bien y yo sentirme bien. Y usualmente para eso tenemos que comer. Correcto. Entonces sí es súper importante que sea una estrategia un poco más sencilla. Doctora, en resumidas cuentas, cada cuerpo es un organismo distinto, y por eso hay que venir donde la nutricionista y ver cuál es el mejor plan para uno, ¿verdad? La nutrición. Sí, pues como les digo, el ayuno creo que está sobrevalorado, ¿verdad? Que fue lo que les dije al principio. Yo realmente creo que le dimos más valor del que realmente tiene, y a largo plazo definitivamente no siempre es la mejor opción. Sin embargo, podría ser una estrategia a valorar en algunos casos, y siempre bajo supervisión y siempre con mucha claridad podemos saber si es algo que sí se puede implementar.
te agradecemos por el tiempo de este podcast. Muchas gracias. A todos los amigos que nos vieron, también les agradecemos. Les recordamos las redes sociales de Medicentro La Sabana, que las vamos a dejar en la pantalla. Pueden buscarnos como Medicentro La Sabana en YouTube, en Spotify, también en YouTube, también en Facebook y en Instagram. Doctora, gracias, y nos despedimos de este podcast recordándoles que en Medicentro La Sabana le cuidamos con el corazón. Cuidándote, el Medipodcast, un espacio de salud, control y prevención. Aprenderemos los mejores consejos con nuestros especialistas e invitados especiales. Medicentro La Sabana, te cuidamos con el corazón.